Y claro, mi énfasis en todo esto es que aprendamos más de las ciencias del comportamiento. ¿Y cuáles son algunas de estas ciencias del comportamiento? Pues las que más utilizamos en Meetings and Events cada día, pues es la neurociencia, la psicología positiva y la psicología social. Y imagínense ustedes que todo lo hacen por corazonada o por experiencia que así me ha salido bien, pero ahora imaginen ustedes que dejan de ser hacerlo artísticamente, de corazonada, porque creo que así está bien, y basarse en la ciencia, porque ya conocemos la respuesta a los estímulos que nosotros imprimimos en nuestros eventos, hacia nuestros conferenciantes o en hacia nuestros participantes, perdón. Así que, pues esto es ya ciencia, o sea, ya no tenemos que estar haciéndolo como pienso que podría, sino basándonos en descubrimientos del comportamiento humano que nos ayudan a estimularlos de la manera correcta para lo que queremos que ocurra con esa persona. Y claro que se van a preguntar, bueno, ¿y dónde consigo información sobre todo esto? Bueno, pues en muchos lados, ¿no? Desde luego hay asociaciones de psicología positiva o como pongo aquí enfrente de ustedes, la American Academy of Neurology, que tiene a más de 40,000 neurólogos y neurocientíficos, son dos cosas diferentes. Entonces, digamos que los neurólogos tratan la parte anatómica del cerebro y funcional, y los neurocientíficos estudian pues todo lo demás, la estimulación, cómo funciona, qué pasa con las hormonas en el cerebro, cómo reacciona al ejercicio, cómo reacciona a a todos los estímulos internos y externos. Y esto, pues, desde luego que nos ayuda muchísimo. Entonces, pues, obviamente mi recomendación es que presten atención en todo esto. Y si quieren registrarse en la American Academy of Neurology, es fácil de hacerlo, simplemente para recibir sus boletines y estar enterados de los nuevos descubrimientos, porque están descubriendo. Miren, en la neurociencia y la psicología positiva tuvo un estímulo muy, muy fuerte en Estados Unidos en la década del 2000 al 2010, y parece que ya hace muchos años, sí, hace 15, 20, casi 25 años, pero lo que ocurre es que cuando estaba el presidente Bush padre, se juntó con los legisladores en Estados Unidos y decidieron nombrar la década del cerebro en el 2000. No fue exactamente empezando en el 2000, pero fue en el 2001, casi fines del 2001, 2002. Entonces, 8 años estuvieron, obviamente, estimulando con cuestiones fiscales, con cuestiones de recursos económicos a los estudiosos, y básicamente ahí se desarrolló y se catapultó la neurociencia, la psicología positiva y las ciencias del comportamiento en general, todas relacionadas obviamente con el cerebro. Y ahora dices, bueno, va a ser mucho de eso, sí, pero lo que pasa es que ese estímulo está sirviendo para que todas estas organizaciones hayan crecido, para que haya muchos científicos estudiando al cerebro y el comportamiento humano a través de la estimulación externa e interna. Y todavía hoy, todos los días, estamos recibiendo pues nuevos descubrimientos de lo que ocurre en la estimulación. Por ejemplo, podemos hablar de qué es lo que pasa con los colores. Eso pues no sabíamos, ¿no? Pensábamos, qué pasa con los aromas, cómo se estimula el cerebro con estas cosas, pues eso ya está siendo estudiado y están revelando todo este tipo de cosas. Y entonces no solamente, sino que están profundizando más y más y más y más. Que de hecho, la idea de esta conferencia que estoy compartiendo con ustedes es que ustedes tengan este estímulo para profundizar más y no quedarse en la superficie, como me gusta. Aquí tengo un ejemplo buenísimo, y aquí voy a hablar de la transversalidad, como el caso de Daniel Kahneman, que fue Premio Nobel de Economía en el 2002. Y aunque ya fue desde el 2002, pero me gusta dar este ejemplo porque tiene que ver con esta transversalidad. Esta palabrita ya es la que nosotros debemos tatuarnos en nuestro cerebro para que sigamos este ejemplo. Em, Daniel Kahneman era un psicólogo, y se preguntan cómo es posible que un psicólogo reciba el premio Nobel de Economía, que es otra área completamente. Pues justamente porque se dedicó también a estudiar economía. Entonces ahora tenemos muchos como Daniel Kahneman que dice, oye, yo no nada más estudio psicología. Por ejemplo, ya hay psicología, o ¿cómo le podemos llamar? Arqueopsicología. Entonces estudian arqueología y psicología o algo parecido, ¿no? Ya hay diferentes opciones.
Y de hecho, como se podrán imaginar, yo no soy ni psicólogo positivo, ni soy neurocientífico, ni nada de esto, pero justamente en esas lecturas, en esas lecturas cotidianas, con libros también, pues quiero, es parte de mi responsabilidad como ser humano y como profesional, tener esa transversalidad, porque la transversalidad, como le pasó a Daniel Kahneman, nos permite mejorar en lo que tú ya estás bien, como decía, salirnos de la caja, ¿no? El outskilling es justamente la transversalidad de las cosas. Cada vez van a escuchar más y más que hay gente que pues se salió de lo suyo para estudiar otra cosa. Así que, y esto es justamente lo que les ayuda a la hora que regresan a la caja a ser mejores en esa caja. Entonces, vean lo que dice en su libro Thinking Fast and Slow, que les recomiendo muchísimo. Nos concentramos en lo que conocemos e ignoramos lo que no conocemos, lo cual nos hace confiar demasiado en nuestras creencias. Exacto, como decíamos hace ratito, el conocimiento, lo que no sabemos nos detiene, lo que sabemos nos avanza. Exactamente lo mismo. Entonces, pues el chiste de salirse de la caja y buscar otra fuente de conocimientos muy diferente nos sirve, nos ayuda. Hablaba hace ratito de cómo se dan las sinapsis, cómo se desarrolla el cerebro, pues a través de cosas nuevas, de estímulos nuevos que, que estimulen a las neuronas a juntarse unas con otras, a conectarse y hacer esa sinapsis. Porque en la sinapsis es donde se dan las ideas, donde se generan los cuestionamientos, donde se da la vida intelectual, emocional y cotidiana de todos los seres humanos. Así que pues necesitamos estar cepillándonos los dientes con la mano diferente a la de siempre, salirnos de la rutina. Eso estimula el cerebro, como lo he dicho. Pero bueno, otra de las cuestiones que van a estar escuchando más y más, y es a lo que venía la pregunta hace ratito. Esto lo van a estar escuchando, el cerebro divergente contra el lineal. Y esto es lo que quiero explicarles ahora. Cuando nosotros abordamos un problema, por ejemplo, un evento, estamos pensando en un evento, por lo general estamos dentro de esa caja y entonces abordamos el problema de manera frontal, unilateral. Y muchas veces el que tiene la solución es una sola persona que resuelve una parte o toda la parte de ese problema. Entonces es muy lineal. Soy experto en esto, entonces ya sé cómo resolverlo. Soy ingeniero, pues ya sé cómo poner las tuercas, cómo componer esto, cómo componer. En el tema de meetings and events, nosotros también hemos trabajado tradicionalmente de esta manera. Tenemos el evento enfrente, ya nos dieron el evento o nos dieron la responsabilidad de organizar el evento. Pues entonces lo vemos de manera frontal. Lo que ya sabemos hacer, estamos dentro de la caja, lo hemos hecho bien, pues vamos a hacerlo. Y aquí para contestar esto de la divergencia, cómo nos ayuda y cómo nos simplifica el mundo, sería esto, ¿verdad? El cerebro lineal sería la esfera roja de una sola cosa. El cerebro divergente es como el del lado izquierdo, es como una estrella en donde, claro, el tema central está en el círculo, ¿verdad? Ese sería el problema a resolver, el reto a resolver, el evento a planear y a cuidar. Y todas las flechitas alrededor sería el cerebro divergente, no una sola persona, sino muchas personas. No solo una especialidad, sino muchas especialidades. Y esto es justamente lo que ocasiona. Alguien ha mencionado esto de la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es un cerebro divergente, es un ejemplo. Entonces, cuando tienes muchos cerebros opinando de manera distinta, este es el pensamiento divergente. Y el pensamiento divergente es un poquito como salirse de la caja, porque cada cerebro, decimos, es un mundo y cada cerebro piensa diferente sobre el mismo problema. Y eso nos sirve a todos nosotros en el tema de meetings and events. Aquí la pregunta es entonces, ¿cómo, si soy muy lineal y he sido muy lineal, cómo puedo convertir mi cerebro lineal en un cerebro divergente? Vamos a verlo. Incluso, como decía, el de cepillarse los dientes o bañarse siempre de manera distinta. Para empezar, el cerebro, ¿cómo mejorarlo? Aquí es donde viene la gran pregunta. Y créanme que ya a través de todos estos años se han dado muchas respuestas y les voy a dar una muy fácil. Justamente esto del cerebro se ha estado analizando ya desde hace muchos años, más que otra cosa por el tema de el envejecimiento del cerebro y el Alzheimer y ese tipo de condiciones que pues se siguen estudiando para ver cómo no solamente evitarlas, sino cómo curarlas en dado caso.
y cómo evitarlas, básicamente. Y lo que han descubierto es que el cerebro, pues lo pueden ustedes, lo pueden mejorar. Y efectivamente hay ya muchos temas. Por ejemplo, el ser divergente, acaban de publicar un artículo de un estudio que se hizo con miles de personas, que de hecho no se ha publicado todavía, sino se publicó apenas la primera parte del resultado, que tener un cerebro divergente ayuda para disminuir o incluso evitar el Alzheimer. Hasta ahorita no lo han publicado, pero todo apunta para decir que efectivamente el cerebro se puede mejorar. Claro, en este artículo no nada más hablan del ejercicio mental, sino se habla de la alimentación, de la sociedad, como decía Aristóteles, no nada más es que somos por naturaleza seres sociales, sino que necesitamos a la sociedad para, para desarrollar nuestro cerebro, es parte de la necesidad. Entonces, este estudio no solamente ve el cerebro como un músculo que hay que ejercitar, sino lo ve como un cúmulo de acciones que pueden, si no detener, por lo menos, o evitar, por lo menos mejorar la condición de la demencia senil y del Alzheimer, por ejemplo. Entonces, ahí se han hecho y se siguen haciendo muchísimos estudios. Entonces, a esto nosotros le llamamos un poco la neuroplasticidad. Bueno, no nosotros, sino los expertos, ¿verdad? Lo que es la neuroplasticidad es, hagan de cuenta que ustedes tienen un cerebro como si fuera un músculo y lo tienen que entrenar. Pero miren, ¿qué es lo que pasa? Lo que hablaba yo sobre las neuronas y la sinapsis. Si nosotros estamos haciendo siempre lo mismo, pues entonces vamos a usar siempre los mismos canales, las mismas conexiones que ya tenemos. No estamos echando a andar nuevas. Así que nosotros sabemos muy bien que tenemos ciertas debilidades en cuanto a talento o en cuanto a la posibilidad de desarrollar algo nuevo, porque siempre estamos haciendo lo mismo por la rutina, por nuestro trabajo, siempre lo mismo. Entonces, lo que nos han dicho los científicos es que necesitamos, como lo hacemos con los músculos del resto del cuerpo, ejercitarlos, hacer ejercicios diferentes. Por eso ahora se está asociando la posibilidad de tener un mejor, o más, no mejor, sino un cerebro más sano, si nosotros hacemos ejercicio con alimentación más adecuada, con estas cuestiones de sociedad y este tipo de cosas, con la creatividad, justamente el crear cosas nuevas genera obviamente esa sinapsis y esto pues nos hace ejercitar como si el cerebro estuviera funcionando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces está haciendo sinapsis y eso evita, digamos, el deterioro que ahora vemos como algo natural en la vejez, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es, bueno, ok, hacen este tipo de estudios sobre la edad adulta, ya muy mayor, y la realidad es que si nosotros pensamos que a ellos les hace bien, entonces quiere decir que a los más jóvenes también nos puede hacer bien. Y ha habido muchos ejercicios sobre este tema. Obviamente, cuando yo iba a tener a mi primera hija, me puse a leer todo lo que había sobre los bebés y descubrí un libro muy interesante, no recuerdo ahorita el nombre, pero que hablaba sobre la posibilidad de que a los bebés que por alguna situación catastrófica perdían oxígeno a un poquito al nacer o antes de nacer, entonces tenían un deterioro cerebral severo. Y pues hablando de transversalidad, pues siempre era el pediatra el que pues veía a los bebés y veía cómo poder mejorarlos, etcétera. Y claro, pues no se avanzaba mucho, ¿no? Con estos bebés que tenían esta condición en donde a lo mejor la mitad del cerebro no les funcionaba. Y entonces decidieron hacer una reunión porque no avanzaban mucho en tratar de poner a todos estos bebés conforme iban creciendo en una nivel más como todos los demás niños o niñas, ¿no? Y pues no llegaban muy lejos. Entonces decidieron hacer un panel de diferentes especialidades. Aquí está otra vez la transversalidad, salirse de la caja. Y entonces invitaron pues, a psicólogos, invitaron a diferentes especialistas de otras áreas, como además de los pediatras, pues al neurocirujano, a los que empezaban con neurociencia, a los psicólogos, a los que hacen todo este tipo de ejercicios para restablecer la musculatura y demás,
Así que pues se juntaron y empezaron a analizar el tema y decidieron en un momento dado el el cirujano neurólogo decidió, oigan, todos, ¿por qué no le quitamos la parte del cerebro que no solamente no le funciona, sino que le evita que la otra mitad funcione adecuadamente? Y eso hicieron. Entonces empezaron a hacer algunos ejercicios de esta con permiso, obviamente, de los padres. Y pues a través del tiempo, de terapias, de ejercicios, de psicología, también de medicamentos, se dieron cuenta que los niños que desde chicos podían regresar incluso a la escuela, pues no solamente regresaban como chicos o chicas normales, sino que eh, sus calificaciones en la escuela eran tan buenas, a veces mejores que los chicos normales. Entonces dijeron, espérense, espérense, ¿cómo un niño con medio cerebro puede ser tan activo mentalmente como los niños que no tienen ningún problema cerebral? Entonces se dieron cuenta que hacía falta una, una terapia especialmente diseñada hasta para los niños chiquitos. Y esto es justamente lo que podemos nosotros decir sobre la neuroplasticidad. Entonces, sí se requiere, obviamente, hablé de un caso extremo, pero imagínense los chicos que tenían su cerebro completo, ¿cómo podemos mejorarlos y desarrollarlos? Pues es así, a través de esa neuroplasticidad. Pero como ven, ese ejemplo que les pongo y otros muchos se han dado gracias a esa transversalidad. Y la pregunta es, ¿qué tanto nosotros somos transversales o qué tanto seguimos nosotros tan especializados en nuestra caja que no podemos salir y aprender otras cosas, ¿no? Y bueno, pasando ya a otra parte, hablemos un poco sobre las artes. ¿Cómo nos ayudan las artes a desarrollar nuestro cerebro? Pues, ¿se acuerdan que hablaba yo en algún momento sobre el copiar, el sobre analizar, sobre el detenerse y pensar sobre cómo esto me puede ayudar en lo que yo hago, que es una cuestión de fuera, la escultura, la pintura, la danza, la literatura, el cine, el teatro? Pues, ¿qué creen? Todas estas son artes, o sea, que requieren de creatividad, que requieren del cerebro creativo. Entonces, claro que nosotros podemos aprender todas estas artes. No quiere decir que se pongan a pintar. Si lo hacen, perfecto, porque van a desarrollar su cerebro si no lo hacían antes. Si se ponen a escribir, perfecto. Si se ponen a pintar, si se ponen a danzar, eso también ayuda al desarrollo cerebral. Es neuroplasticidad. Entonces, todas estas artes que ya son, digamos, mucho más eficientes en proponer el pensamiento creativo y hacerlo real, hacerlo para que nosotros lo disfrutemos, lo veamos, lo leamos, lo escuchemos, lo sintamos, pues esto desde luego que nos ayuda, ¿no? Entonces hay que explorar esa riqueza con otra óptica, diferente a simplemente sentarme y estar entretenido con una obra de teatro, con una película o escuchando música. ¿Cómo la música nos puede servir para ese desarrollo? ¿Siempre escucho la misma música o estoy cambiando de música? ¿Estoy dándole a mi cerebro trabajo, escuchando melodías que no conoce, que no ha escuchado? Pues eso sirve. Entonces, todo este tipo de cosas es como realmente nosotros podemos lanzarnos a un avance espectacular en poco tiempo, ¿no? Y claro que eso al final se va a traducir en esa sinapsis en otras partes del cerebro que no usamos. Nos hace más analíticos, nos hace más perceptivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así nada más rápido para analizar en dónde podemos nosotros tener acción para ser creativos, pues los componentes de un evento, ¿verdad? El escenario, el presupuesto, el auditorio, recursos humanos, técnicos, lo que está sucediendo en el mundo que nos afecta, las amenazas que vemos, el perfil de los participantes, la misión, visión y valores del cliente o de la empresa, y claro, cuánto tiempo tenemos para que nosotros podamos aplicar todo ese ingenio creativo para poderlo utilizar en un evento. Entonces, si volviendo un poquito a lo de Disney, nosotros queremos convertirnos no nada más en un Imagineer como lo hizo él, sino en el Meetings Imagineer, pues necesitamos utilizar muchas más herramientas y elementos que a lo mejor no estamos usando o estamos usando muy poquito de ello. Y aquí, entre más riqueza tengan en la utilización de todo esto, pues evidentemente nos va a ser mucho más creativos porque estamos usando elementos que a lo mejor no usábamos. Por ejemplo, la aromaterapia. Ahora que vamos a hoteles, pues como ven cada vez más y más y más hoteles cuando llegan a ciertos lugares en el lobby o en los salones, pues ya se percibe un aroma que nos hace relajarnos y estar más tranquilos.
Así que por todos lados estamos viendo esto, que es que realmente, y claro, tiene un costo, no todo eso de la aromaterapia. La otra es lo que acabo de decir, ¿verdad? Los ejercicios cerebrales, la musicoterapia también ya es una ciencia, no es nada más de vamos a escuchar música, sino que quiero yo am, estimular a un auditorio a que sea muy activo o muy relajado, pues entonces le pongo música de fondo que me lleve a ese espacio que yo quiero estimular, ¿no? Y claro, también estamos hablando ahora muchísimo de wellness, cuándo inspirarse. Me refiero a ustedes, ¿dónde se van a inspirar para que puedan reflexionar? Vivimos en una época tan dinámica que francamente, pues muchas veces no nos da tiempo o estamos cansados, pero pues definitivamente hay que buscar cómo desconectarse de repente de todo este barullo, de todo este bullicio, de todo este ruido, de todas estas interrupciones, para poder nosotros desarrollar nuestro pensamiento creativo. Entonces, cada uno pensará, bueno, para mí es mejor en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de los alimentos, después de los alimentos. ¿Cuándo es cuando realmente puedo dedicarle unos minutos a la contemplación, lo que podríamos nosotros conocer como mindfulness, ¿verdad? Mindfulness quiere decir dejar todo ese espacio que nos interrumpe, que nos hace descuidar nuestra concentración y meternos a nosotros mismos, ¿no? Podríamos decir que mindfulness también se aplica en lo que es la meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un espacio en algún momento, diariamente o dos o tres veces a la semana cuando puedan, para nada más dedicarnos a descansar, a desconectarnos de todo y que ahí también nuestro cerebro desarrolle otras ideas, se conecte con otros espacios y este tipo de cosas, pues desde luego nos hace transformarnos en el Meetings Imagineer, porque sí nos vamos desarrollando, sí, sí funciona, está comprobado, ¿no? Y bueno, la última parte de esta presentación, ya para acabar, porque no les quiero quitar todo su tiempo, es el tema de la percepción. De hecho, esta lámina, la que viene, las he tomado del diploma en incentivos, que es obviamente muchísimo de esto que estoy hablando, pero de una manera mucho más científica y mucho más amplia, más, más pues dedicada al tema de viajes de incentivo. Por eso el diploma de incentivos se lo recomiendo. Así que la percepción nos permite tomar información sensorial y convertirla en algo útil o significativo. La diferencia entre percepción y captación sensorial es que la percepción es un proceso mediante el cual el cerebro procesa y organiza la información obtenida por medio de los sentidos. Y bueno, pues hay muchísimo que se ha escrito sobre esto, como bien saben. Los tres psicólogos alemanes que crearon el Gestalt, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Kofka, pues obviamente, imagínense, son científicos que hicieron investigación y crearon lo que todavía permanece y nos ayuda muchísimo, que es el Gestalt, ¿no? Y bueno, hagámonos esta pregunta práctica, ¿no? ¿Qué tiene influencia sobre la percepción? Pues esto, la actitud personal, las motivaciones personales, las expectativas individuales, que no controlan ustedes tampoco, los intereses personales, que tampoco son controlados por ustedes, y mucho menos las vivencias anteriores, y, o sea, la experiencia, lo que han experimentado sus participantes. Pero sí hay otras cosas que podemos nosotros influenciar porque nosotros como organizadores de eventos o proveedores de eventos, sí tenemos la oportunidad de afectar el tema sensorial. Por ejemplo, el olfato, hablaba de la aromaterapia, que por cierto es el olfato es el sentido que tiene mejor memoria que todos los demás. Nos acordamos de los olores mucho más que de lo que hemos visto, lo que hemos oído o incluso lo que hemos tocado o probado. Curiosamente, el 80% de la percepción que el ser humano recibe es a través de la vista. Entonces, obviamente, estas dos, el olfato y la vista, pues deben tener un lugar preponderante en todo lo que hagamos con respecto a los participantes a un evento. Eso no quiere decir que vamos a menospreciar el oído, el tacto y el gusto, ¿verdad? Sobre todo el gusto, porque pues comemos 3 veces al día y como saben, comer es un verdadero placer cuando lo hacemos correctamente. Y bueno, ya casi por último, pues no solamente es la percepción sensorial, sino nosotros sí podemos desarrollar la sensibilidad emocional, la podemos conducir por el camino que nosotros queremos
y estimularla como nosotros queremos. Entonces, y el ejemplo es estos bebés. Ustedes se habrán preguntado por qué en una presentación tan seria como esta, en cuanto a explorar un tema tan relevante para el tema de la industria de reuniones, pongo unos bebés. Y bueno, pues tiene que ver con la ciencia. Han descubierto ya también los científicos que si nosotros ponemos, así como lo están viendo ahora, ilustraciones de bebés, pero sobre todo bebés sonriendo, los predispone a ustedes a que sean más productivos, por un lado, pero que también mejoren su percepción de lo que yo les estoy diciendo, porque si bien es cierto que es siempre mejor poner personas sonriendo, es más funcional para estimular positivamente a los participantes poner bebés sonriendo. Así que pues estamos utilizando todas estas cuestiones para poder afectar de la manera como nosotros queramos las emociones de nuestros participantes, sí o no. Ahora, ¿lo estamos haciendo porque creemos que así es o lo estamos haciendo porque ya la ciencia nos dice cuál es el estímulo que produce una reacción y cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tan seguido también? Y bueno, en la sensibilidad emocional, la pregunta sería, ¿nosotros estamos provocando alegría o queremos también un poquito de tristeza? ¿Por qué no? Muchas películas románticas nos hacen llorar y eso no es malo, es justamente provocar una de las emociones más nobles del ser humano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las estamos nosotros moviendo? ¿Cómo las estamos utilizando? Queremos, por ejemplo, en el tema político se utiliza mucho el mover para que la gente tenga coraje, que se enoje, etcétera. Digo, a lo mejor no en nuestro caso en Meetings and Events, pero como ven, sí hay ciencia para poder aplicar todo este tipo de y sacar las emociones de nuestros participantes. Otra, la duda es muy buena para nosotros, ¿verdad? Ponerlos ahí que, ay, será, no será, qué sorpresa me tienen como en el suspenso, qué seguirá, ¿verdad? No estamos utilizando todo este tipo de cosas para nosotros marcar y manejar las emociones de las personas. Y bueno, pues todas las demás, soledad, angustia, ansiedad, sentido del humor, el ritmo musical, el amor, el afecto, la relajación, cariño, frustración, apetito, sed, satisfacción y desde luego el sentido del orgullo, como sucede sobre todo en los temas de viajes de incentivo, en donde pues los que están participando en un viaje de incentivo pues están orgullosos de estar ahí porque ellos hicieron un esfuerzo y lo lograron, son triunfadores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos elevar su sentido del orgullo, su sensibilidad emocional en este sentido, ¿no? Y estas son las cuestiones que pues obviamente nos sirven para hacerlo. Entonces, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y espero verlos muy pronto. Gracias a todos.